En Castellón sigue el trabajo auxiliadores que españoles. Franco ha muerto. La cantidad de fotogramas que debe haber aquí, miles. Metros y metros de viejas películas, pero en ellas está lo que ando buscando. Hay cierto desorden, sí, entre estas imágenes, pero es normal, porque puede que estos fueran los meses más frenéticos de nuestra historia reciente. Y pasaron muchas cosas. Adiós, mi general. Adiós, mi general. A pesar de todo, el día después de aquel 20N, todo seguía igual. Sin partidos políticos, sin oposición, sin libertad para hablar. Caudillo de España, presente. Son detalles que a veces se diluyen en algún oscuro rincón de la memoria. Y es que aunque algunos piensen lo contrario, España seguía viviendo en dictadura. ¿Un 2 caballos o un Dian 6? Bueno, no sé. Yo me llevo el recuerdo de todas maneras. Claro, ahora todo sería muy fácil. Bueno, muy fácil. Quiero decir que todos tendríamos un recuerdo y guardaríamos un selfie en nuestro... vaya careto. En nuestro teléfono, que diese fe de que hubo que luchar por aquellas libertades. En realidad estos no son mis recuerdos, no van a ser mis recuerdos. Yo tenía 1 año entonces. A ver qué me encuentro. Lo que voy a hacer es recurrir a la memoria de los demás. Estos instantes congelados para siempre en el tiempo me van a permitir construir un álbum a la vieja usanza. Una especie de libro de recuerdos colectivos. Uno que nunca va a formar parte de la historia oficial. Esa que sale en los libros de texto. Y sin embargo, esa historia, casi invisible, la historia de mucha gente de este país que se ganó a pulso la libertad. Todo el mundo lo sabe y lo estamos pregonando ahora. La democracia no se hará sin nosotros. ¿Se imaginan que hubiesen existido las redes sociales aquel 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte del dictador? Muchas de esas imágenes probablemente las protagonizarían momentos de la Capilla Ardiente. Quizá otras, diferentes momentos en diferentes rincones de la ciudad con la expectación de ver la proclamación del nuevo jefe de Estado. Fruto del esfuerzo común. Las menos las hubiesen protagonizado fotografías tomadas en la cárcel de Carabanchel, por razones obvias, porque ahí un grupo más reducido de gente lo que estaba pidiendo es libertad, una libertad que todavía no había llegado. El primer recuerdo que busco me lleva a un lugar muy turístico de Barcelona. A nadie le va a llamar la atención que haga aquí una foto a ese Arco del Triunfo. Pero la foto que yo busco, el fotograma que necesito es de otra época, invierno de 1976. En febrero del 76 en Barcelona hubo una manifestación muy importante. Se planteó que era el momento de no parar y de seguir reclamando lo que estábamos reclamando, que era pues la democracia, la libertad y todas esas cosas que en aquel momento pues queríamos que ocurrieran en este país. Somos Andreu Nebot y Marta Rosés. Y creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Hoy lo cambiamos.
fueron las manifestaciones por la amnistía. Hacía pocos meses que había muerto el dictador y notábamos, los que estábamos en ese momento en la lucha por la democracia, notábamos que faltaba algo, que todavía teníamos 600 personas en las cárceles españolas y que había que, simplemente con un grito popular, que animasen a la lucha. Un grupo bastante numeroso que llevan pancartas, que es la amnistía, vamos llegando. Y esa manifestación se recuerda fundamentalmente porque hubo unas cargas policiales muy fuertes. Y ya recibimos las primeras cargas ahí. Se provocaron estos desbandajes, consecuencia de los paros de la policía, pero nos reagrupábamos y seguíamos por otras calles y se consiguió por primera vez, yo diría, el recuerdo que yo tengo, que había estado en muchas manifestaciones, donde la gente perdió el miedo. En aquel momento lo veíamos como que ya vamos a conseguir la democracia de verdad, que es lo que buscábamos. Era como que no podrán con nosotros porque tenemos la verdad y vamos a conseguirlo. Yo eso sí que lo recuerdo, mira, te lo estoy diciendo y ya me emociono. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Los conciertos, es verdad, era una isla de libertad que allí podíamos decir y gritar y entusiasmarnos y verlo todo fácil. No fue tan fácil, pero bueno, se consiguió. Costó un poco. Se consiguieron muchas cosas, Llegó la democracia y llegó, en el 78 llegó la Constitución, por acuerdo de todos. No, y especialmente las mujeres, porque yo quiero hablar de las mujeres. Todos los acontecimientos de esos años eran buenos para el conjunto de la sociedad. Pero para si alguien era bueno, era para las mujeres. Pensad que en esos años había una ley que la mujer la ponían en la cárcel por adulterio, por cualquier cosa que les pareciera que no era moralmente aceptable. Hay cosas que hay que arrancarlas de cuajo y echarlas en una fosa. Sobre María Ángeles Muñoz pesa la acusación de adulterio. De todos los casos que últimamente se han visto en España, es quizá el más espectacular porque le ha sido reclamada su hija Yolanda, de 6 años. ¿Cuándo se casó usted, María Ángeles? Pues me casé en el 69. Posteriormente tuvo a la niña y fue abandonada por su marido. Sí, a los 2 meses. ¿En todo este tiempo su marido le pasó dinero? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Veía a la niña de vez en cuando? No. Somos las criadas de los maridos, somos las criadas de los hijos, somos las criadas de nuestros padres. Y esto ha sido durante muchos años y es muy triste para una mujer sentirse de esta manera relegada a no tener otra noción a la vida. Y entonces empezó un movimiento, empezó una labor de concienciación, de trabajo, que fundamentalmente se hacía desde las asociaciones de vecinos, desde las fábricas, desde la universidad. El techo de cristal del que ahora se habla, el nuestro estaba aquí. Nos apretaba la cabeza hacia abajo, no estaba en el techo de cristal. Y poco a poco lo fuimos consiguiendo. ¡Mujer, sal de tu cocina, únete! ¡Mujer, sal de tu cocina, únete! ¡Mujer, sal de tu cocina, únete! ¡Mujer, sal de tu Libertad sexual, libertad sexual, libertad sexual, libertad sexual, libertad sexual, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está la desde la arena me dice niña morena, porque me llora carita de emperadora,
Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Me encantaría desnudarme constantemente, cada cuarto hora, por la rambla esa, y decirle a la gente que se vaya desnudando y quitándose las máscaras, porque aquí estamos y venga a vivir, que son 3 días, joder. José Pérez Ocaña. Lo más hermoso de la vida es la vida en sí misma, dijo en alguna ocasión este artista inclasificable y libre. Pero es que la alegría siempre ha sido rebelde, porque ha sido fuera del poder. Es transgresión de normas para poder encontrar las vías de la libertad. Como ya estamos en un país democrático. Supongo que no necesita presentación la revista Ajo Blanco. Soy Pepe Rivas, fundé la revista contracultural Ajo Blanco, que también fue libertaria y de cultura. Los nidos de libertad y de transgresión no solamente estaban en Barcelona y en Cataluña, los había en Cádiz, los había en Sevilla, los había en Vigo. Nosotros lo que queríamos era la libertad. Era recuperar el folleu que el món sacaba. Y entonces, claro, el franquismo no quería eso, porque el franquismo quería todo reglado y conducido. Porque el franquismo, yo creo que en los últimos años fue más una dictadura católica que una dictadura militar. Con lo cual los colegios y tal, el control del escándalo público fue una puesta al día para que se respetara la moral judeo-cristiana católica, ¿no? La gente progre en los primeros 70 se volvió bisexual, porque necesitaba recuperar la libertad sexual, con lo cual la libertad sexual, para que hubiera libertad tenías que probar con todo. Lo que pasa es que en estas orgías normalmente no pasaba lo que la gente se piensa que pasaba, porque había mucha represión. Las jornadas fueron muy importantes porque la nueva generación, los muy jóvenes, follaron por primera vez en el Parque Güell aquellas noches. O sea, no es lo importante lo de Ocaña, lo que pasaba en el escenario, sino lo importante fue que 500.000 de personas festejó la libertad amándose. Pero festejar o perseguir la libertad no fue nada fácil. Por eso esta búsqueda me lleva también a rincones muy oscuros. Hay lugares por los que pasear todavía sobrecoge. En 1976 las cárceles españolas seguían llenas de hombres y mujeres que solo pretendían vivir de otra manera. ¿Cómo se hace para aguantar 10 años en la cárcel? 10 años. ¡Qué hijos de puta!
Azucena, que ha llegado antes que yo. ¿Cómo está? Bien, Muy bien. Voy un poco recogiendo recuerdos, intentando construir el relato completo. ¿Me has traído algo para que lo termine de construir? Te he traído un regalito. Ah, qué bien. Te he traído la peli. Mi peli. Otro tiempo mejor, otro tiempo mejor. Yo quería empezar por el final, casi. Vale. Quería empezar con un sonido, que es este sonido, que seguro que te hace recordar. Ese sonido que aquí incluso retumba. ¿La cárcel reafirma ideas? Sí, porque te han metido presa por defender la libertad y por defender un mundo mejor. Y bueno, vives la injusticia en tus propias carnes y eso te hace tener todavía más claras las cosas, ¿no? ¿Tú recuerdas el momento en el que por primera vez entras en la cárcel? Sí, me detuvieron en abril del 76, ya muerto Franco, que esto es una cosa que a veces la gente que no lo vivió... Olvida. Sí, sobre todo parece que se murió Franco y ya todo fue estupendo, ¿no? Y en realidad esos años 76 y 77 fueron durísimos. Me habían detenido llegando a una reunión de la Asamblea Democrática de la Juventud. O sea que... Muerto Franco. Muerto Franco. Y me pedían 10 años por asociación ilícita. Cuando entrabas en la cárcel, yo estuve en Yeserías, había unos 3 primeros días que le llamaban de periodo. Entonces estás aislada, sola. La celda del periodo. Tiene que estar 3 días sin comunicar. Y esos 3 días son de mucho desconcierto, y sobre todo de mucho dolor, pensando en mi madre. Yo es que era muy, muy joven, ¿no? Pero luego ya cuando pasan esos 3 días, pasas con las compañeras. Entonces te reciben tus compañeras las políticas. O sea, era una alegría de encontrarte en terreno con ellas, protegida, ¿no? Hablabas te encuentras con compañeras presas políticas. Había presas políticas que tenían, digamos, sustento fuera, o apoyo fuera, o abogado fuera, pero también había presas comunes que me imagino que también estarían todavía más abandonadas dentro del sistema. Mucho más, porque además las comunes, o sea, yo he estado con mujeres que estaban presas porque eran mujeres maltratadas, que se habían escapado de casa huyendo de un marido maltratador, él las había denunciado, las habían detenido y estaban en la cárcel por abandono de hogar. Esas mujeres además tenían hijos, o sea, había niños de 0 a 3 años, estaban en la cárcel, ¿no? Y yo, uno de los momentos más duros que recuerdo de mi cárcel era cuando a esas mujeres, cuando los niños cumplían 3 años, se los llevaban. Dame a la niña. Una mierda. He dicho que me la des. No la toques que te mato. Esos alaridos de esas madres, cuando se llevaban a sus hijos, eran terroríficos. ¡No me la quites, hija de puta! Ese niño que llevas en las entrañas se te va a salir por los ojos. Yo la historia de las políticas ya me la sabía y adoraba a mis compañeras, pero eran mucho más interesantes las historias de las comunes, ¿no? ¿Por qué crees que la gente, en el imaginario de mucha gente, y conforme avanza el tiempo, se tiene conciencia de que muerto Franco se acabó todo? Pues yo creo que se ha hecho muy mal ese ejercicio de memoria. O sea, que esa transición, ese paso que se hizo, como se hizo, y ahí está, y yo no reniego de él, pero me parece que no se hizo a conciencia. Y entonces eso se pasó, esa página, era una página terrorífica, y entonces había que estrenar enseguida los 80, la modernidad, y había que dejar aquello, ¿no? Yo hoy, cuando los jóvenes de este país y de otros países votan, por ejemplo, a la extrema derecha, me duele en el alma porque no sé si saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, les meterían en la cárcel por muchas de las cosas que hacen ellos hoy tranquilamente y creen que es esa conquista. Y es una pena que las cosas que hemos vivido y que han sido malas y que las hemos sorteado, pues mirámosla a la cara y hablemoslo y aceptémoslo y ya está, ¿no? Y aprendamos sobre todo, ¿no? Nos quedamos escuchando otra vez este sonido. Hay una cosa del sonido, claro, no se podía decir, pero era amnistía, libertad, amnistía, libertad.
mucho antes de que Manolo Vital secuestrase su famoso autobús, el 47 de Torrebaró, ya saben, en tantísimos otros barrios ya se luchaba por la dignidad. ¿El ayuntamiento delante de esto qué hace? El ayuntamiento delante de esto lo único que nos dijo una vez a mí, que le echáramos encima a los vecinos de abajo, así, de modo que todas las reclamaciones que hemos hecho y se han seguido haciendo hasta la fecha han sido allí desatendidas. Imaginaros que alguien quiera ir al servicio y esperes por tu pudor, por tu vergüenza, a que anochezca para irte a un descampado. Eso no tiene nombre. Y siempre he dicho, la primera vez que disfruté de una bañera fue el día que me casé. Me llamo Félix López Rey Gómez y la democracia se conquistó en los barrios obreros como Horcasitas. Calle de la expropiación, calle de los movimientos ciudadanos, calle de las promesas. Sí, nos hemos venido hasta aquí por el nombre de las calles, pero no solo por el nombre de las calles. Nos hemos venido hasta Horcasitas porque en lugares como este también se fraguó la democracia. Bueno, entonces el asunto es que de momento ahí tenemos a gente que nos necesita. Yo qué coño iba a saber que estábamos pariendo un movimiento. Yo lo único que luchaba era porque quería tener una fuente cerca de mi casa, quería que mis hijos tuvieran donde bañarse, o sea, quería poder salir al centro de Madrid sin cascarrias. Cascarrias era ir llenos de barro. La civilización empezaba en Legazpi y Legazpi está en el mismo sitio que ahora, a 3 kilómetros de nuestras casas. Y para poder llegar a la civilización íbamos por las vías del tren, que como tiene traviesas y tiene piedras, pues por ahí no te hundías en el barro. Esa era nuestra vida. Entonces o eras tonto o tenías que ponerte a luchar contra las injusticias. El barrio por fin decide que hay que agruparse y que hay que hacer algo para solucionar un poco esta situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Entonces es cuando decidimos constituir una asociación de vecinos. Y al unísono nos poníamos a cortar la carretera de Toledo. Al grito de pisos sí, chabolas no. Y eso condujo pues a que la democracia fuera llegando y fue en un contexto muy duro, muy duro. Cada vez que intentábamos algo siempre nos querían asociar con el terrorismo y nosotros lo único que buscamos era la justicia social y el poder vivir como personas. Y en todas las manifestaciones acabamos gritando amnistía y libertad, porque todos éramos conscientes de que otras compañeras y compañeros, por pelear por las mismas cosas que nosotros, estaban en la cárcel. Esta semana el pan ha sido noticia en nuestro país y especialmente en Madrid. Todo empezó a partir de que los fabricantes pidieron un aumento del precio del pan. En vista de que no llegaba a este aumento, decidieron rebajar el peso del pan. Es decir, que al final del día a la mañana, una barra de 1 kilo pesaba 700 gramos. Pues como ahora, que llegan las galletas y te dan, para no subir el precio, te ponen menos galletas o cosas de esas. Y ahí pues empezamos a luchar, a descubrir el fraude que había. He aquí el meollo de la cuestión. Hemos participado en todo, desde las asociaciones de vecinos. Hemos peleado y se han conseguido que se construyan cooperativas de vivienda. Y eso es algo que con estos movimientos pues conquistamos nuestra dignidad.
éramos gente analfabeta, pero con un corazón grande y unas ganas de transformar la sociedad. Yo durante muchos años ya, cada vez que llamo a alguien siempre digo Félix López Rey de Orcasitas y los llevo a gala, ¿me entiendes? Es como si formara parte de mi apellido. Compañeros, hoy nos toca a nosotros. Estamos todos trabajadores de Villaverde en pie. Nosotros estamos dispuestos a salir a la calle. Compañeros, ¡viva la clase obrera! ¡Viva! Se ha afectado el tráfico aéreo por la huelga de celo de los Una huelga, trabajadores. la de correos, deja al país sin correspondencia. La huelga que prosigue por tercer día consecutivo. La huelga de estaciones de servicio de Barcelona. Esto lo ha preparado la empresa, no nosotros. Prosigue por tercer día consecutivo la huelga de los 7.000 trabajadores de la empresa. Nosotros lo que queremos es trabajar y cobrar. Si somos una persona que estamos trabajando honradamente. Ha sido elegida una comisión de trabajadores. Así fue como en 1976 se produjo un enorme movimiento social que provocó una enorme cadena de huelgas en todo el país, en la educación, en la sanidad, en los servicios, pero sobre todo en las fábricas. Esta gente solo se preocupa de sus beneficios, se preocupa de tener... Las condiciones de trabajo eran muy pésimas, accidentes, cantidades. La gente trabajaba en el acero con apenas protección. Las condiciones de trabajo, como veis, están marcadas por el sufrimiento en el puesto de trabajo. Soy Simón Ródenas Martos. Fui despedido de la Força y conseguimos entrar porque o todos o ninguno. Pues naturalmente van en contra de nuestros intereses y van solo y exclusivamente a perjudicarnos. Despidieron a un compañero y en un momento que despiden, pues los compañeros se van a la huelga. Y a partir de ahí, pues empezaron a dividir a la gente, ¿no? Empezaron a mandarle cartas de despidos, empezaron a sancionar y el grito salió de ahí. Es decir, no, aquí o entramos todos o no entra ninguno. Y venimos aquí, a esta escuela de ingenieros de telecomunicación, a explicaros cómo y por qué se está desarrollando la huelga de la Força. Salimos a la calle y salíamos a informar, vamos a explicar nuestro problema. Es un trabajo de extensión, de explicación, de convencimiento. Y teníamos que salir corriendo muchas veces porque la policía no nos daba. Las mujeres de los trabajadores de la Força se organizan también. Vamos a los colegios, vamos a los institutos, algunos dibujando a la chaquetilla de la Força. Algo que se ha de contar, interesa a los obreros y a la gente. Una de las cosas que más conmueve de esta historia es su efecto dominó. La huelga saltó de una fábrica a otra, y a otra, y a otra. Y de un pueblo a otro, a otro y a otro. Y así, hasta 60.000 personas que se unieron en solidaridad con 150 trabajadores de una pequeñísima fábrica. Y la gente se volcaba. Nos llegó dinero de trabajadores de otros países. El grado de solidaridad fue tremendo. No mirábamos si este era de aquí o de allá o de nada. Es decir, el enemigo es este, el punto de partida es este es el enemigo y contra él tenemos que ir. Y ahí es donde le dábamos al régimen. Tenemos que llevar siempre la iniciativa. Cuando nos prohíben las asambleas, tener preparada una iglesia.
Estaba convocada para las 5 de la tarde la Asamblea General de la Parroquia de San Francisco de Asís. Ya para las 4:30 se había llenado casi, unas 4.000 personas. Los compañeros de Vitoria no tuvieron esa oportunidad, porque con ellos castigaron lo que no habíamos hecho nosotros. J1, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. De acuerdo, y donde se lo pongo la pena, si no, a palo limpio, cambio. Intervenir los tres juntos, J2, J3 y Charlie 3. Sacarlos como sea, cambio. Esta es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando las piedras que no es posible defenderse con ellos. Adelante Charlie 3 para J1, cambio. Estaba preguntando si habían ido, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio. Buen servicio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Esto fue horroroso. Estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia. Y cuando empezaron a cargar contra la gente de fuera, por el micrófono se empezó a decir que la gente se tranquilizase, que dentro no podían entrar y tal. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Las imágenes, para mí, la más importante es aquella donde, caminando a unos metros de la iglesia de San Francisco, sobre la acera había una gran mancha de sangre y alguien con la mano había escrito justicia. Soy Tino Calabuch. En un momento dado decidí utilizar una técnica cinematográfica para traer a la actualidad lo que estaba sucediendo en España en la transición. Recuerdo que escuchamos la noticia en la radio en Madrid, estábamos reunidos, montamos enseguida los equipos que teníamos, la poca película, los materiales que necesitábamos y salimos corriendo para Vitoria. Y la primera cosa que hicimos fue registrar en la casa de uno de los padres de uno de los chicos que la policía había asesinado. La novia, la hermana, el padre, la madre estaban viviendo algo que no podían todavía asumir, que era la muerte de un hijo estúpidamente asesinado en la calle por estar en una huelga, por estar dentro de una iglesia. Resulta difícil aprobar el hecho de que la fuerza pública penetre violentamente en uno de nuestros campos. No es lícito matar, no es lícito matar así. Y esas masas de gente con flores o gritando, muertos del trabajo, el pueblo os vengará. Las voces del pueblo de Vitoria que pedían justicia.
Nosotros éramos francotiradores de la imagen. Es decir, francotiradores donde en las peores condiciones que se puede rodar. Una de las imágenes que más recuerdo, que me parecen brutales, es en la manifestación en la Gran Vía que hubo muy grande. Hoy han matado a un estudiante y salí corriendo y llegué a la calle de la Estrella y había un montón de grises alrededor de una silueta que habían dibujado con tiza y habían echado arena sobre la sangre. Y era la silueta del estudiante que habían matado a la policía. Eso no lo sabía nadie. Ni la televisión alemana, ni la televisión holandesa, ni televisión española, que estaba fuera, en off. Una mentira de televisión española y de prensa. Tenemos pistolas y metralletas para atacar a la policía. Una mentira de televisión española y de prensa. Yo no tenía una sensación de trascendencia. Siempre tuvimos una sensación de euforia, una sensación de ilusión y una sensación de que estábamos haciendo algo que había que hacer. Todas las voces en una, amnistía y libertad, amnistía y libertad, amnistía y libertad. Todas las manos en una, amnistía y libertad, amnistía y libertad, amnistía y libertad. Teníamos razón y lo estábamos haciendo bien. Vaya, si lo estabais haciendo bien, Tino. Televisión Española, como todos los medios de comunicación de la época, estaba sometida a una ley que recortaba y mucho la libertad de prensa. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. ¿Tu antinazismo es porque eres hebrea? No, es porque no soy fascista. Y sin embargo, había muchas formas de intentar evitar las tijeras del censor. No sabría decir si este lugar es el vientre o el cerebro de Televisión Española. El caso es que aquí se guarda todo. Y por algún lugar debe estar la prueba que demuestra que los censores no siempre andaban ojo a visor. Es el 2-0. Es muy difícil aquí encontrar, claro, tanta... Caja. Aquí está. Aquí está, sí. Gran Gala, premios AVI. Aquí está. Sí, bueno, pues esa noche, el 12 de febrero del 76, al menos a 2 personas se le indigestó la cena. Sí. Una era el presidente del Consejo del Reino y la otra la mismísima Carmen Polo, la mujer del dictador, la viuda del dictador. A finales de agosto ha muerto en Almería por disparo de la fuerza pública el trabajador Francisco Verdejo cuando realizaba un atentado en la calle. La lucha por las libertades no fue ni modélica ni pacífica. Hubo demasiados momentos oscuros, demasiadas víctimas.
Un abrazo reconforta y, lo más importante, une a las personas. Puede que sea esa la razón por la que la obra de Juan Genovés se levante en el epicentro mismo de las emociones. Atocha 55. A muy pocos metros, donde el camino hacia las libertades estuvo a punto de truncarse. Era la tarde del 24 de enero de 1977. Semanas antes, y de forma aplastante, los españoles habían votado a favor de la reforma democrática. En la tercera planta, unos abogados apuraban la jornada. El resto ya lo saben, en la historia de la Semana Negra de Madrid. Porque yo necesito alguna imagen para ir completando el álbum que he hecho. ¿Me has traído alguna foto? La foto triste de lo de Atocha, y te puedo enseñar en esa foto, pues desgraciadamente cómo hubo una serie de jóvenes que hoy no pueden estar viviendo esta sociedad nuestra, ¿no? Como fue el caso de mi hermano Javier, que murió a los 29 años, Luis Javier Benavides, el caso de Enrique Valdevira, que ya era mayor y que desgraciadamente pues no pudo ver a su hijo, que estaba ella embarazada. Si nos situamos en aquella semana, ¿qué ambiente recuerdas de aquella semana? Mira, había un ambiente de tensión, porque había habido una huelga importante en el transporte. Ese domingo por la mañana hubo la muerte de un chico y el lunes por la mañana fue la muerte de Mariluz Nájera. El movimiento vecinal era también muy fuerte y había una tensión porque los que mantenían el régimen querían seguir manteniendo sus privilegios y controlando, diríamos, lo que nosotros pedíamos de libertades, ¿no? Y de tal forma que en ese control, pues el problema que pasaba es que había grupos, como eran grupos italianos, grupos argentinos. ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Entonces el gobierno de Madrid conocía perfectamente a estos grupos y no los controló. ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! No los controló porque de alguna forma, bueno, había personajes que estaban todo el tiempo en las puertas de nuestros despachos, ¿no? Uno cuando ve imágenes, ¿no?, de aquel, le llama la atención. Fíjate, tengo el volumen quitado para que no se nos cuele, pero si le doy a volumen no hay. Bueno, en el entierro yo iba con mi madre, por supuesto. Habían muerto mi hermano asesinado, Javier, y mi cuñada estaba en el hospital todavía porque la bala le había entrado por un lateral de la garganta y le había salido por el otro, o sea, la bala hizo así. Y había un silencio tan absoluto que casi te quedabas viendo a la gente, que la gente lloraba. O sea, es que yo recuerdo que lloraba la gente en silencio. Bueno, yo creo que aquello fue muy impresionante y fue una antes y un después. La impotencia que hacía decir, por en homenaje a ellos y en homenaje a que no estamos dispuestos a que nos callen, tenemos que seguir adelante. O sea, que no nos paró a nadie. Se equivocaron, no solamente se equivocaron por ser unos asesinos, sino que se equivocaron porque efectivamente la gente que no estábamos dispuestos a seguir sin libertades íbamos a seguir luchando. De la presión que tuvo entonces el gobierno de Suárez no tuvo más remedio que legalizar al Partido Comunista en abril del 77. Pero desde el 77 hasta el 81...
Si se estropea, ¿podemos repetir otra vez o no? A ver qué ruido es. A ver. Mira, qué libertad, ¿no? Vente pa' España, Antonio, vente pa' acá, tío. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Y qué ilusión sería verte, y qué ilusión sería el amarte, y qué ilusión sería tenerte, pero tengo que alejarme. Buenos días. Ilusionada, vivo por ti. Y votamos, yo por mí voto sí. Voy a ver lo que da de sí. Conoce la mecánica del voto, lo que tiene que hacer exactamente para depositar sus papeletas en las urnas. Usted ya sabe sin duda que el próximo día 15 de junio se van a celebrar elecciones generales en toda España. Antonio Cerebro y Molreval. De esta forma, todos los españoles mayores de edad podrán ejercer su derecho al voto y la democracia comenzará a ser una realidad en España. No les podemos poner nombre y apellidos. Formaban parte de eso que llamamos gente corriente. Pero aquí están, sí, luchando por unos derechos que hoy consideramos inquebrantables. Aunque el día a día y la realidad a veces se empeña en recordarnos lo fácil que es volver atrás. De este anciano sí que conocemos su nombre. Es Protásio Montalvo. Y si tiene espacio en este álbum es porque sacrificó todos sus días por culpa de una sola palabra. Esa palabra capaz de enterrarte en vida. Miedo. Son muchos 38 años para que un hombre, acorralado por el miedo, se meta en el túnel del tiempo, pasándose media vida así por las buenas. Solo el miedo es capaz de lograr este ostracismo. Don Protásio, ¿por qué se esconde usted? Me escondí porque al acabarse la guerra estaba esto muy revuelto y ocurrieron muchas cosas muy desagradables y para evitar otras cosas pues me quedé en casa. El peor periodo que usted recuerde de su estancia aquí, esos 38 años. Bueno, hay muchos, pero el peor recuerdo es no poder tener el contacto con la familia. ¿Cuándo volverá usted a pisar esas calles que hace 38 años no pisa? Pues cuando me reponga. Cuando Protásio volvió a pisar las calles de su pueblo, de Cercedilla, del que fue el último alcalde republicano, en España ya se habían celebrado las primeras elecciones democráticas después de 40 años de dictadura. Llegan noticias de toda la región anunciando el comienzo sin novedad de la jornada electoral. Llegamos al final de esta historia, al final de este álbum, con una
fotografía, quizá la que más costó conseguir, pero que finalmente se consiguió.